Ayer, como saben, estuvo el desfile militar en el cual, bueno, luego el presidente Villarroel no podía menos que hacer un papelón. Bueno, ahora me bloquearon de Facebook, pero no pude evitar remarcar en más de un comentarista que no correspondía que los hombres de armas hablaran de manera tan ligera acerca de su postura política, porque bueno, si algo hemos hablado en el canal es que amén de nuestros orígenes de, sí, tropas revolucionarias, falta de disciplina, etcétera, etcétera, siempre hemos carecido de profesionalismo y hemos embarrado con pleitos partidistas a las Fuerzas Armadas, y no hay nada más lejano que eso a un ejército profesional. Nuestros errores, en su mayoría, han tenido los mismos tipos de desvarío que tuvieron siempre los ejércitos revolucionarios, es decir, donde prevalecen simpatías de partido, donde no hay una verdadera importancia del Estado en el desarrollo e innovación de las fuerzas, y donde no importa mucho las fuerzas como institución, sino como un brazo más de la burocracia estatal. Y si uno se pone a pensar cuáles son las fuerzas armadas profesionales por excelencia, son las Fuerzas Armadas británicas. ¿Cuál es la particularidad de las Fuerzas Armadas británicas? Bueno, que son el paradigma de recluta por contrata, que inevitablemente lleva al proceso de profesionalización. ¿Qué les digo yo siempre de Inglaterra? Que detestan las revoluciones y siempre han mantenido un hilo conductor de la tradición. Como bien dijo Wellington en una ocasión, dijo que si tuviera que caer una institución, debían hacerlo de la manera más gradual posible, conformarse, bueno, con esta decisión, porque ellos no eran más que leales súbditos, pero debían hacerlo de la manera más gradual posible. Las Fuerzas Armadas británicas han combinado la tradición, la subordinación y la concordia. Y la tradición es la que fuerza a cierta voluntariedad obligatoria. Volvemos. Ellos, bueno, son contrarios a la conscripción, excepto en la Segunda Guerra Mundial. Nos han surgido situaciones en las cuales se legitime la conscripción. Pero hay un sistema que se llama el reclutamiento del antiguo régimen, en el cual se da por sentado que uno, por pertenecer a cierta clase social, debe eventualmente servir en tiempo de paz o guerra a su majestad. ¿Qué quiere decir? No hay ningún tipo de capacidad coercitiva. Los rumores lo hacen. No hay ninguna obligación real. Es socialmente forzado a que sí suceda, porque las élites dan por sentado que tienen que dar el ejemplo. Y las élites en Inglaterra han comprendido que conservar y no destruir es el secreto de casi todo. Políticamente, el empleo de la violencia como acceso al poder ha dejado de tener importancia en Inglaterra desde hace más de 300 años, y ellos han logrado esquivar las crisis surgidas a raíz de las revoluciones del 18 y el 19. Militarmente, la amalgama entre tradición y modernidad en las Fuerzas Armadas británicas no tiene parangón. El ejército de tierra tiene orígenes feudales. Las jerarquías de la armada datan de la época victoriana. El funcionamiento en cuanto a las fuerzas es el siguiente. La Royal Navy tiene que ver más
con una actividad profesional y centralizada, pero por ejemplo, el ejército de tierra tiene ciertas particularidades institucionales. Por ejemplo, la caballería e infantería componen regimientos separados y esto genera un sistema de lealtades. Es decir, las Fuerzas Armadas británicas no han conocido ruptura desde la formación de Inglaterra como Estado en el 1700 y las innovaciones se han constituido dentro de la tradición y hay una élite que se siente en el deber moral, debe dar el ejemplo sirviendo a su majestad. Hay una concordia entre la subordinación y lo que debe ser. Y hay también una aceptación de la población. Evidentemente, hay diferencias entre el sistema cerrado del continente, ya sea tipo prusiano, con las Fuerzas Armadas británicas. Y hay, por ejemplo, diferencias que se pueden ver en los números. Inglaterra destina casi el doble del porcentaje del PBI que España a la defensa, al presupuesto de defensa nacional, y hay una aceptación en su población que así sea. En los trabajos, en los informes sale que a la población le interesa la defensa, la seguridad social. No ocurre en otras sociedades europeas. Los tres servicios, llamándole Fuerzas Armadas a los tres servicios, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, cuentan con instituciones premilitares ligadas a los colegios secundarios y universidades. ¿Qué implica un sistema de reclutamiento por contratación? Que luego, si no se renuevan esos contratos, bueno, el Ministerio de Defensa se ocupa de que el soldado sea reintegrado a la sociedad, como mediante la emisión de certificados en cuanto a capacidad laboral, y en el cual, como les dije, el caso de Wellington, que la aristocracia enviaba a sus hijos a las fuerzas. Bueno, la fuerza de la tradición, de las élites, la conservación de la tradición para servir a su majestad, juega un gran papel. Luego, por ejemplo, hay una clara distinción entre tropa y oficiales, entendiéndose a los suboficiales como tropa, y para la inclusión en los rangos oficiales uno debe cumplir con méritos de guerra. Esto puede parecer un poco una segregación, pero funciona. Y hay esta veneración de las fuerzas a los suboficiales hace que la opinión pública crea que ellos son el sustento de la defensa británica. Esto quiere decir que hay una continua evaluación de las aptitudes de los suboficiales. Realmente las Fuerzas Armadas británicas tienen que ver con la fuerza de la tradición y son el producto de una cultura política y burocrática diferentes a las del continente europeo, donde las Fuerzas Armadas Inglaterra se le da el rango de institución, como yo suelo decir acá más de una vez, institución, no como un brazo burocrático más del Estado o del partido, porque ese es nuestro error. La ideologización, donde no es que se sirve o a su majestad o a la patria, sino a un partido, es algo típico de Rusia, donde en Rusia no hay un buen trato por los veteranos y prefieren pegarse un tiro en el frente antes que volver. En Rusia se eligen a soldados acorde a su interés político, se los asciende acorde a cuán adictos son al régimen. Eso es algo típico de Rusia, de Venezuela, no de los ejércitos de las fuerzas profesionales. La postura que tienen hoy incluso los hombres de armas que están ahí defendiendo a Milei no es profesional.
No corresponde tampoco que hagan sean tan ligeros al hablar de simpatías políticas. No corresponde. No es profesional. Bueno, se entiende que nuestro origen, además que nosotros ni contábamos con tropas coloniales en Buenos Aires, españolas, y además que nuestros ejércitos desde el inicio han sido formados por conscriptos, indios, de igual manera con rosas, aunque no existía el ejército consolidado. Por el momento tuvimos el ejército más grande y disciplinado. Amén de todo eso, hemos continuado en el error porque hemos llevado pleitos partidistas a las Fuerzas Armadas, involucrado a las fuerzas en la política para, bueno, que hagan el trabajo sucio. Eso no corresponde y no es como que uno ingresa para conseguir un lugar donde dormir o un sueldo fijo. Eso puede ser más complejo en el tercer mundo, pero no funciona así y no se asciende o no se renueva contratos con un soldado por una simpatía o no simpatía política. Eso es revolucionario, eso es de los ejércitos de partido, de las tropas de partido, no de las tropas profesionales. Las élites británicas tienen, por la fuerza de la tradición, se sienten en la obligación, en el deber moral de servir en tiempo de paz o guerra a su majestad. Esa tradición que nosotros hemos combatido siempre, nuestra tradición, es lo que siempre ha mantenido a Inglaterra firme. Y su profesionalismo en ciertas áreas como esta es lo que la ha hecho superior a otros imperios, por más bronca que le tenga más de un sector. Y bueno, nosotros que hemos tomado todos los vicios revolucionarios franceses, bueno, amén de nuestra falta de disciplina. Pero sí, si hay una fuerza en el mundo que es profesional, es la británica, pero nosotros el profesionalismo no se esquiva.